Regresamos para seguir hablando de filosofía. ¿Cómo estás, Elliot? Muy bien, pues estamos todavía encerrados y falta mucho para salir, ¿En qué año estamos ya entonces del encierro? creo que vamos en el primero todavía. No estoy seguro. Haz una bitácora. Año 1, mes 5, mes 6. Ya, ¿cómo extraño la televisión? Algo así. Este, ¿Qué me cuentas? ¿Qué has leído? ¿Alguna película que hayas visto? ¿Algún disco? No sé si has estado oyendo algo interesante o viendo alguna serie. Pues fíjate que ayer vi justo la película de Memento de Christopher Nolan y Dentro. pues es la primera vez que la veo. Creo que la había visto alguna vez, pero como que una parte, así, de esas veces que vas a casa de tu abuela y pones algo en la televisión, de esas veces. ¿Viste eso en la casa de tu abuela? Sí. Entonces, pues justo ayer la vi y la vi completa. ¿Qué te pareció? Fíjate que está muy buena. Me parece una forma un tanto abstracta para una película, pero es muy buena película. La verdad me gustó mucho. Esa está muy padre. Yo la vi en la tele. Y pues sale esta, ¿cómo se llama? Karen Moss, la de Matrix. Y Guy Pearce, fíjate que muy buen actor, eh, pero es muy raro, escogen algunas películas muy raras y entre esas películas raras está esta película. Este, el que no sepa de qué trata es de un hombre que no tiene memoria. Nada más tiene, nada más, lo golpean en la cabeza y solo mantiene memoria a corto plazo. Entonces está todo tatuado para recordar las cosas más básicas. Entonces cada vez que despierta se ve los tatuajes y no sabe qué onda. Él viene de despertar de que le dieron un golpe y está todo así tensionado, estresado, con la ansiedad y ya se empieza a ver los tatuajes. Y de ahí pues se va desarrollando la historia y ya empiezas a ver que de alguna forma lo están usando. Por su falta de memoria lo están usando para hacer cosas malas. Hasta que ya se da cuenta. Y luego ya continúa la historia. Ya fue mucho spoiler. Pero es buen, ese es Nolan, que pues lo conocemos con Inception. Hizo Dunkerque, que es la más reciente. Tiene ahí preparada otra que ahorita no me acuerdo. Hizo Insomnia. La trilogía de Batman. Y, y próximamente, pues, ¿cómo se llama esta nueva película? ¿Cómo se llama esta nueva película? Hizo Inception. Este, ¿Tú cuál prefieres de las que hizo de Batman, Elliot? ¿Te gustó la Dark Knight o prefieres la de Rise? Batman Rises. Pues mira, las tres son muy buenas. La verdad, las tres me gustan mucho. La trilogía de Batman de Nolan, sí, pues es de las mejores producciones que han tenido los superhéroes, a mi consideración. Sí, tiene un... Mm, ¿Sí? no sé cuál sería mi favorita, probablemente la de Bale, donde sale Bale como villano. Está Yo las, difícil. yo las tres las disfruté bastante. Se llama Tenet, la nueva película La nueva. nueva de Nolan. Creo que tiene que ver con viajes en el tiempo. Ya veremos. También tiene se me olvidaba, tiene Interstellar, muy padre película. Ah, es cierto, es de él. Pero Sí, me gusta mucho la de Dark Knight. Me gusta cómo empieza Batman Begins. Este, sí. Dark Knight, pues obviamente el villano se lleva la película. eh, y Dana Rises, pues, tiene cosas, tiene todo, por todos lados tiene cosas muy interesantes. Mucha gente está enojada con el final. A mí se me hace
darle un final al personaje, pero no es un final Definitivo, por así decirlo. no, es que es el cómic, o sea, en el cómic Batman es un personaje trágico que no puede Claro. dejar el manto, no puede dejar de ser Batman, tiene que volver a ser Batman porque la ciudad lo atrae otra vez. Y es muy Claro. Frank Miller esa ideología. Entonces, como que la gente así como los fans, o más que nada los que leen los cómics, como que no, nada, eso no, ese no es Batman. Entonces, si hiciera otra película de Batman donde ya más grande, pues tiene que volver a ser Batman, pues ya ahora sí está continuando con el legado del cómic, pero si no, pues va a haber muchos que van a odiar ese final. Pero yo aún así disfruto la película. Este, Se me hace buena trilogía. No se me hacen las mejores de cómics, pero están muy buenas. Así las pongo en el segundo lugar. Este, Porque, bueno, sin Batman no tienes grandes producciones que después se hicieron. Entonces, primero son las de Batman, las de Tim Burton, y es como una continuación en cuestión de producción, en cuestión de diseño, es una continuación, pero con un interés más fiel al Batman de los cómics, en cuestión visual y lo clásico, especialmente la primera. Ya la segunda, ya ahora sí es que también esa fotografía, demasiado limpia, demasiado, muy diferente, por ejemplo, de la que hizo el, este, el de 300, el de Watchmen, donde es ya más oscuro, se ve suciedad, se nota algo, una fotografía mucho más diferente, tiene sepia, tiene muchos filtros. Zack Snyder, ahorita no me acuerdo, pero sí, es Zack Snyder. Este, ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O nos vamos ya directo Pues, como tú veas, pues sí, sí está bien. ¿Leíste? ¿Qué leíste? ¿Qué leí? Ah, es que Leí tres perdón, es que hoy vamos a hablar de Séneca, de Séneca, otro filósofo romano. de, de Lucius Annius Séneca. Ándale. Pues leí tres, dicen que son diálogos, Son como cartas, ¿no crees? pero los veo, o sea, sí, yo los veo más como cartas, porque, por ejemplo, leí tres diferentes. El primero que leí es sobre la brevedad de la vida. Después leí sobre la tranquilidad del espíritu. Y en ese sí es un diálogo porque el personaje ficticio que él crea es Sereno. Y así le llama a sus personajes de sus diálogos. Y en ese nada más hay dos diálogos, por así decirlo. Sí, Uno de Sereno y ajá. luego ya el otro de Séneca. Y pues Seneca se deja llevar y Sí, el otro ya no participa en el diálogo. exacto. Y el tercero, sobre la firmeza del sabio, también menciona a su personaje ficticio Sereno, pero nunca tiene un papel. Sereno nunca dice nada. Entonces, yo por eso pienso que es más como una carta. Son como cartas lo que escribe, pero pues también tiene que ver con la escritura de Platón. Sí, obviamente Séneca es un ávido lector de Platón, de Aristóteles, y lo que puede encontrar de los filósofos griegos y también de los romanos. Él también leyó Cicerón. ¿Qué más? Sí, y pues yo creo que podemos... Él era estoico. Es súper estoico.
Es el Sí, gran representante de la escuela estoica en Roma, que es sí, también una continuación de Cicerón. sí, claro. De hecho, me puse a pensar en que podría ser estoico cuando leí el último, el de sobre la firmeza del sabio, porque aclama mucho al sabio, lo alaba, lo adora. Hay que hacer el comentario de que pues Séneca es senador también, se dedica también a la política y su vida es trastocada por ese tema y pues por lo tanto se dedica mucho a la retórica, que es la elocuencia del uso de la palabra, tanto en escrita como oral. Entonces, sus escritos, para encontrar una definición a veces tardas bastante. Te está explicando, te está explicando, te está explicando y te da muchos ejemplos, lo cual es muy al estilo del ensayo moderno que después nosotros acostumbramos ya a realizar en la academia. Este, pues bueno, pues Séneca fue muy leído durante el Renacimiento y también previamente en el nacimiento del humanismo. Muchos autores dedicados al ensayo, como Montaigne o Montaigne, depende del acento, este, les fascinó Séneca, su estilo y su forma de pensar, y más que nada su elocuencia en la escritura, y trataron de imitarlo. Entonces es una escuela no nada más filosófica, nada más una escuela del estoicismo, es una escuela también del estilo, del ensayo, que pues aquí están en, previamente, antes del ensayo, después se realizará el ensayo moderno, que ya es mucho más común para nosotros. ¿Qué más? Pues mira, en el de el otra vez. Me gusta mucho cómo escribe Séneca. No, no me había topado con alguien a quien yo leyera y estuviera sintiendo el enojo o el fastidio o algo similar. Y eso me pasó con Séneca. Por Es eso muy bien me gustó articulado. leerlo. Es muy bien ¿Vale? articulado, es muy bien articulado, es muy elocuente. En su época derrotó a todos en su elocuencia en el Senado y por la misma razón se hizo enemigos. Inclusive los emperadores odiaron su capacidad de orador. ¿Qué más? Sí, eh, te digo, o sea, tiene una forma de escribir, de hablar, de comunicarse muy bien. O sea, te comento que sentía como la emoción que estaba sintiendo en ese momento. Y me gusta mucho el de sobre la brevedad de la vida, me gustó mucho el primero, porque pues habla de eso, ¿no? De la vida en general, habla de cómo podemos tener una buena vida, habla de acerca del tiempo, de cómo aprovecharlo, claro, en ese momento. Pues si te fijas, son temas, no se dedica a descifrar qué es el alma, no se dedica a descifrar cuál es la mejor forma de realizar la república. Son temas humanos, son temas íntimos. Por ejemplo, uno de los tratados que trabaja es la ira, por ejemplo. Entonces, cómo manejar la ira, cómo manejar la tranquilidad del alma, cuál es la competencia del sabio, cuáles son las actitudes del sabio. Y pues son elementos psicológicos, maneja las emociones, maneja temas que pues los filósofos griegos no se habían interesado en mayor medida. Sí, Aristóteles, sí, Platón hacen comentarios, pero no le dedican un tratado. Por ejemplo, no hay un tratado de la ira de Platón o de Aristóteles, dan alguna frase por ahí sobre la ira, que después comenta, que también Kaki comenta Séneca, pero no va más allá. Entonces, es un avance en ese sentido, que ya hay un interés en la psique humana, en el ánimo humano también. Y fíjate, pues así como esto será guardado
durante la época medieval y que aparece hasta el humanismo y obviamente en el Renacimiento. eh, Eso propicia que haya un gran interés por Séneca después. Y deja tú, su ideología liberal también es muy influyente en los pensadores, en los filósofos que iremos a ver en esa época. Entonces, por eso es muy importante los filósofos romanos. ¿Qué más encontraste? Algo que me pareció también muy interesante es que tanto en el de sobre la brevedad de la vida y en el de la tranquilidad del espíritu, habla acerca de la aceptación de la muerte, de cómo debemos asimilarla, de aceptarla, de que si bien no debemos temerle como tal, sí debemos prevenirla, claro. Entonces, Era buscarla. Era, ajá, si tus amigos se lanzan a un pozo, no te vas a lanzar tú también. exacto, es algo así. Y sí, o sea, me parece muy interesante eso que no lo había visto en otros filósofos anteriores a él, al menos los que hemos leído, que es que habla sobre esto, sobre aceptar la muerte. Se siente muy moderno, ¿sí o no? Estamos hablando de un hombre que se dedicó toda su vida a la cuestión política, a la cuestión de los libros, del conocimiento, de la oratoria, de la retórica. Entonces, no estamos hablando con un hombre que haya trabajado con el pueblo, que haya sido un, que haya tenido un taller y sea artesano, que sea agricultor. Entonces, es un hombre que tiene una perspectiva desde la clase alta. Entonces, la gente de la clase alta que tiene la capacidad de leer, que tiene la capacidad de escribir, que tiene ese tiempo libre, tiene ese ocio, pues construye, este personaje sí tuvo el interés de construir a partir de ese ocio, de esa lectura y de esa escritura. Entonces, es una perspectiva diferente a un filósofo o a un pensador como Sócrates, que viene desde abajo. Y Sócrates, por ejemplo, le interesaba mucho el bien humano, pero a partir desde el punto de vista del pueblo. Entonces le interesaba el mejoramiento del Estado, por ejemplo. Obviamente el alma humana también, la educación, pero, y bueno, también a Séneca, pero lo que vemos en sus tratados es este interés por lo íntimo de las emociones y lo íntimo del ánimo humano. Entonces, es una perspectiva hacia adentro, hacia sí mismo. Y sí, la calidad del estilo de vida en la que él vivió, pues da esa posibilidad. Eso es algo que está determinado, o bueno, es parte de todo lo que las cosas que lo determinaron. Y eso lo llevó a pensar, a buscar y a hablar de esas cosas. ¿Qué más encontraste? Pues para terminar con el de sobre la brevedad de la vida, eh, hay un pedazo, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, un fragmento de lo que escribe, que dice, a algunos, antes de que ascendieran a la cima de su ambición, los ha abandonado la vida en los preliminares de la lucha. A otros, cuando habían trepado a la más alta dignidad, perdón, a la más alta dignidad, gracias a mil indignades, ¿qué? Indignidades. Les ha venido el funesto pensamiento de que han trabajado para el epitafio de su tumba. La extrema vejez de otros, mientras se apresta a nuevos proyectos, como es su juventud, ha fallado, impotente, en medio de unos empeños excesivos y porfiados. O sea, que han dedicado toda su vida a algo y al final fallaron. Y eso obviamente los acongoja. Les crea un Claro. desesperar. ¿Y qué opinas tú de eso? Pues creo que, creo que este texto
O sea, lo escribe Séneca, obviamente desde su perspectiva de la vida, de lo que él estaba viviendo en ese momento, que es si no mal recuerdo, ya son los primeros años después de Cristo. Es que no, acuérdate, siempre que leíste la biografía. Un poco. O sea, supe que era senador, supe que creo que nació en el 4, Sí, en el, 4. sí, Aquí tengo los datos. Nace el 4 antes de Cristo y muere el 54 después de Cristo. Entonces, nosotros contamos los números de antes de Cristo hacia atrás. Entonces, el 4, 3, 2, 1. Luego 54 años, son 58 añitos. Fíjate que él es de Córdoba, lo que ahora es Córdoba, España. Es español. ok. Es, es estoico, como ya lo mencionamos, pero también hay que decir que es corporeísmo. Él es de los corporeístas. Consideran el alma como, así como Platón, consideran el alma como un elemento. Ok. Tiene su propio cuerpo, es un ser, es una realidad. Y respecto a la moral, es un naturalista que ahorita lo vamos a platicar y aterrizar. Es- Tengo entendido que él se suicidó, ¿no? Fíjate que la vida de Séneca fue muy tortuosa en cuestión de política. Él siempre se dedicó a ese tema. Entonces, cuando el César no estaba feliz, pues le iba mal. Él le tocó vivir 4 Césares: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Tiberio lo corrió. Primero, con Tiberio le fue muy bien empezando, pero ya que llegó a la celebridad y a la fama por su oratoria, y en el Senado lo corre Tiberio. No le toca estar en la época de Calígula, pero sí de Claudio, el que le sigue a Calígula. De hecho, la esposa de Claudio, que es la madre de Nerón, eh, pues tiene una relación muy cercana, o más bien de amistad muy interesante. No está muy bien descifrada, pero hay algo, pero es interesante porque ella es la que lo trae de vuelta, eh, y lo convierte en el tutor o maestro de Nerón. Y como Nerón era muy joven y de una personalidad o de un ánimo muy desinteresado o apático hacia la política, pues Séneca se encarga de los elementos de las decisiones políticas en la época de Nerón, lo cual hace que todos los enemigos de tanto de Nerón como de Séneca pues estén muy enojados y celosos de tanto poder. Mm, Nerón, a final de cuentas, pues digo, Nerón se encuentra en una situación en la que pues este pues es traicionado por mucha gente. Todos quieren poder quitarle algo de poder. Quieren también hacerse su amigo. Entonces es difícil estar en esa posición y creerle a cualquiera. Y Nerón sí era muy, parece ser que sí le creía fácilmente a la gente. Entonces, cuando le dijeron que Séneca lo había traicionado, les cree. Y manda a matar lo corre y luego después, después en otra situación lo mandan matar. Cuando ya se deja llevar por la cólera Nerón y lo matan. Y sí, bueno, se trata sí, está en escrito lo que pasó. Trató de cortarse las venas, pero como se tardaba mucho, igual no se las cortó bien. Eh, Pidió un veneno, pidió cicuta, se lo tomó, pero no funcionó. Entonces se metió al cuarto de vapor y levantaron el vapor, le subieron a la perilla. Más bien le pusieron más rocas calientes, brasas al fuego y se murió asfixiado. Pero curiosamente, pues Séneca era una persona muy rica. Él hablaba sobre tener una vida ascética, o sea, que no hubiera tanto lujo, tener una vida equilibrada.
Y sí era una persona muy rica, de hecho tenía uno de los jardines más bellos y de hecho eso fue lo que hizo, le causó la ira a Nerón. Fue la gota que derramó el vaso, donde ya vio que sí se estaba robando, o bueno, no era la persona que creía que era. Entonces, en esa época, pues sí hubo una gran interpretación de este sentido sobre Nerón, perdón, sobre Séneca. Ya después en el humanismo, ya en 1300, 1400, 1500, ya será otra la postura que tendrán los pensadores sobre Séneca. Cambiaría bastante. Pero en este momento sí es considerado un enemigo del emperador, de Nerón, del Estado. Bueno, esa es básicamente la vida en general de Séneca. Dinos lo que ibas a comentar sobre la muerte. Sí, o sea, del verso que leí ahorita, me parece interesante que Séneca escribe desde su perspectiva en ese momento, o sea, los años ya después de Cristo, y cómo hoy se puede reflejar esto también, tal vez no completamente y en su totalidad, pero es una línea de pensamiento que podríamos tener, o sea, pensar acerca de que debemos considerar la muerte como, o sea, debemos aceptarla, que debemos aprovechar el tiempo, aprovechar la vida, vivir bien, más no con excesos. Creo que todo esto es, es algo importante que se podría considerar también hoy en día y creo que siempre se ha podido considerar. Es que ya en la filosofía moderna ya se habla sobre esa intimidad, o sea, el significado del hombre, la experiencia de la muerte, lo que significa para él. Eh, y se da en el humanismo. Tanto, tanto poetas como filósofos se dedican a hablar sobre lo que es lo humano. Por eso se llama humanismo. y obviamente está la muerte. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a la muerte? Y esta postura liberal de Séneca, si te fijas, él no, ok, ya existe el cristianismo en esta época en la que él vivió, pero él no era cristiano. O sea, los cristianos era ese grupo radical que empezó a aparecer en la ciudad, en Roma, pero era una de esas religiones ajenas a lo que la gente, el común denominador de la gente creía y pensaba. Entonces, en esta época el cristianismo no era inclusive villanos. Era el raro, el rebelde que viene y te dice que piensas mal, que estás equivocado. Entonces no eran bien vistos por la gente, por el pueblo romano o por cualquier pueblo al que llegaran. Por eso los mataban. Por eso hay tanto santo sacrificado. Algunos dicen que pues, pobrecitos, pero pues ellos llegaban a tratar de cambiar las cosas y obviamente había resistencia. Claro. Ya el cristianismo ya es el común denominador, aquí por lo menos en el occidente. Entonces, el rebelde es el que viene y te dice que el cristianismo está mal. Y también Platón habló de la muerte, usando a Sócrates, diciendo que no le deberías temer a la muerte. Y le preguntan por qué. Y parafraseando es básicamente, pues, yo no sé qué es lo que sucede después de morir. Y como no sé, como lo ignoro, ¿por qué le he de temer? Yo le temo a las cosas que conozco, que sé que me van a hacer daño, pero como no conozco y como ignoro qué es lo que me puede hacer la muerte, qué será después de la muerte, ¿por qué he de tenerle miedo? Esa es la visión platónica. Pero la visión escénica es enfrentarla con sabiduría, con tener una postura capaz de decir, pues es lo más natural morir, es lo que viene.
así como naces vas a morir. Entonces, si te dedicas a la virtud, si te dedicas a la sabiduría, si te dedicas a ti mismo y a los demás, ser de forma virtuosa, es decir, bondadosa, no debes de tenerle temerle nada a la muerte. Entonces, es una visión estoica, pero también naturalista, o sea, es natural que vas a morir. Y es justo y necesario también que sea de esa forma. Nadie puede vivir de por vida. Tendrías que ser un dios o un semidios en el caso de la religión romana. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa encontraste? Pues después leí sobre la tranquilidad del espíritu, en el que pues este es un diálogo entre Sereno, que es el personaje ficticio, como ya había comentado, y Séneca. Habla sobre cómo vivir tranquilamente, sobre lo que alimenta y nutre al espíritu. Eh, Algo que encontré, busqué el diálogo en Google y encontré que habla sobre la ataraxia y yo Ah, no sabía qué era la ataraxia. Entonces busqué y dice que es la serenidad o imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Que pues es esto, ¿no? La tranquilidad del espíritu. sí, sí, es cuando hay un equilibrio. Sí, Cuando ni buscas, ni necesitas, ni te dejas llevar por alguna pasión. sí. Y pues hablan de que esta hace, o sea, la ataraxia hace que se pueda vivir una buena vida. Tener una vida tranquila, tener el espíritu tranquilo y el alma tranquila. La paz mental, lo que ahora nosotros le llamamos la paz mental, es también algo que le interesaba bastante. Digo, porque él está en medio de mucho lío político, Claro. muchos problemas, tanto del pueblo como de líos, complots que él sufrió. Inclusive sufrió, pues, terminaron matando por eso, por las mentiras que le echaron. Aunque bueno, ahora nosotros decimos que fueron mentiras porque no hay pruebas de que él haya tratado de haya pertenecido al complot que trató de matar a este Nerón, pero en su momento dijeron que él sí, entonces ya quién sabe. Lo que sí es que si te fijas, hay mucha oratoria, hay mucha elocuencia, más bien hay mucha retórica. Son discursos al final de cuentas. Y como político, pues también, y que sea capaz de usar el lenguaje de esta forma, pues a veces cae en contradicciones. O sea, a veces le conviene decir algo en un tratado y en el otro tratado dice algo parecido que no se asemeja exactamente. Y a veces sí hay ciertas contradicciones. No es un filósofo platónico y aristotélico en el sentido de que no tiene un sistema, no tiene un método, no tiene un orden establecido de sus ideas, sino que dependiendo del tema lo desarrolla, o sea, un ensayo o estos tratados filosóficos. Entonces, eso le da pues hace que dudemos de él, o más bien, pues, hay que leerlo con pinzas. Hay que decir, bueno, esto dice aquí, pero acá, o sea, a veces dice que el hombre tiene que amar tiene que ser tolerantes de todos los hombres. Pero luego dice que a los pobres no hay que amar a los pobres, hay que tratar con cierta recelo a los pobres. O sea, no es 100% coherente a veces. Por ejemplo, hablaba de prudencia en cuestión de economía y pues él era muy rico a partir de su trabajo político. Entonces, ahí están las contradicciones que son parte del humano, pero también hay que tenerlas en cuenta cuando leemos sus tratados. ¿Qué más? Um, Después, o sea, creo que ya pasando a la siguiente carta, al siguiente diálogo que leí,
Es sobre la firmeza del sabio. Este es más corto que los otros dos que leí y se podría decir que en este describe al sabio lo que para él es el sabio. Y pues como te comentaba, aquí es donde se nota más el estoicismo de Séneca por su admiración al sabio. Lo trataba casi como, Es no el, recuerdo, es el filósofo de Platón, sí, Aristóteles. Él no le dice filósofo, él lo considera como el sabio. el sabio. Y o sea, lo tratan casi como si fuera, no recuerdo la palabra, o sea, como una santidad, o sea, como algo digno de venerar. Y bueno, es que es el que es capaz de resistir las pasiones, el capaz de decidir, tomar la decisión correcta en cualquier situación, eh, Que no se deja llevar por excesos. el que te puede dirigir, el que tiene una vida correcta, el que tiene una vida equilibrada, el que tiene esa tranquilidad del espíritu, del alma. Entonces, y luego aparte sabe bastante y tiene la experiencia de la vida. Y sí es este ideal que tiene también Platón y Aristóteles con el filósofo, o el filósofo para Platón, pero no existe ese ser. O sea, al final de cuentas sí es un ideal, al final de cuentas todos los seres humanos tenemos nuestro cerebro, y fíjate, él mismo lo dice, eh, él mismo dice que pues al final de cuentas todos tenemos ese pequeño, ¿cómo le dice? Aquí lo tengo en las citas, pero dice que todos tenemos una debilidad. Y eso va a hacer que caigamos, no en la desgracia, pero sí caigamos ante, por lo menos, este, algún exceso, ya sea tristeza, ya sea ira, ya sea desesperación, ya sea algo que no sea virtuoso. Entonces también está ese contraste. ¿Qué más? Pues eso es todo lo que tengo de él. Está bien, está bien. Fíjate, yo leí el de la ira. Ok. Te recomiendo que lo leas porque es un texto un poquito más largo que los demás y se mete un poquito más, así hay mucha retórica y hace muchos ejemplos, habla de la historia y de la historia contemporánea de Roma y la historia vieja de Roma, así como hizo Cicerón, pero no a ese grado, es más como anécdota. Entonces se desarrolla muy bien la lectura, es más tranquila en ese sentido. Y aparte habla sobre la ira, que es un tema, como ya lo habíamos comentado, es algo más sobre introspecciones, sobre cómo somos nosotros. No hay filósofos que hablen sobre la ira, mucho menos filósofos que hablen sobre el amor. Hay muy poca filosofía sobre el amor. Sí hay, pero es muy poca. De la ira, fíjate que primero tengo aquí puras citas, ¿eh? Dice, la ira obviamente dice, es la más sombría y la más desenfrenada de todas las emociones o pasiones humanas. Pero ahorita distinguimos la diferencia entre emoción y pasión. Le hace una crítica a Aristóteles, porque según Aristóteles dice que es el deseo de devolver el mal por el mal. Y para Aristóteles y Platón, la ira es muy necesaria en la guerra. Es útil para la guerra, para que los soldados puedan pelear de forma más eh, eufórica. Pero esto no le gusta a Séneca, eh, porque para él la brutalidad y la violencia no nada más no es el medio, no es la forma, sino que también hace la ira, la verdadera ira es ciega y hace que la razón se calle, se apague. Entonces la ira ya no distingue entre amigo y enemigo. Entonces la ira es muy peligrosa. Eh, dice, el hombre se le ha dado el discernimiento, el pensamiento, nuestras virtudes y los vicios,
pero para él está distinguiendo entre que los hombres pues somos muy diferentes a los animales, tenemos la capacidad de pensar, tenemos las virtudes, pero también tenemos los vicios, pero podemos discernir entre ellos. Eh, y fíjate, como es hombre del Estado, es hombre de ley, también considera que el regulador de los estados, el depositario de la ley, no deberá, mientras pueda, emplear más medios para curar las almas que las palabras, y palabras dulces. Es el medio por el cual se debe de controlar a las masas. Que las guíen para el bien, que les insinúe el amor a lo justo y a lo honesto, que les haga sentir el horror del vicio y del precio de la virtud, que el castigo sea el último recurso. El hombre, por su índole, nunca es sabido a castigar, como la ira que sí. Que sí, lo primero que hace es querer vengarse, que es buscar el castigo. Entonces, Séneca está en contra de este primer movimiento. Castigar, dejarse llevar por la ira y lastimar, obviamente. Quiere decir que no se ajusta la ira. Para él, el hombre no se ajusta la ira por su naturaleza. Dice, otra cita, tengas en cuenta que es más fácil expulsar un mal principio que gobernarlo. Es más fácil no admitirlo que moderarlo después de admitido. O sea que una vez que ya te entraste en ira, es muy difícil que tú gobiernes, que tu razón trabaje. Entonces, lo que tienes que hacer es evitarla, estar fuera de la ira antes de que la ira te consuma o esté dentro de ti. Para él, dice, el único valor eficaz es tener seguridad de sí mismo. Esto en cuestión de cuando te dicen cosas, que hablan mal de ti, que dicen mentiras o te quieren provocar. Dice, el único valor eficaz es estar seguro de sí mismo. Es el que observa durante mucho tiempo, se arma con prudencia y avanza con paso lento y mesurado. Esto es, en otras comillas, lo que nosotros ahora comentamos que la autoestima, que siempre hablamos de que los jóvenes deberían tener autoestima. Debes de estar seguro de ti mismo. Y esto ya lo está manejando Séneca, de que es una de las formas de poder evitar dejarte llevar por la ira, de que las otras personas te digan cosas y te aceptes. Muchos dicen que el que calla otorga. El que calla otorga. Y pues Séneca estaría, y yo también en lo personal también estaría en contra de esto, porque el que inmediatamente responde, el que inmediatamente dice, no, yo no fui, por algo quiere decir que no lo es. Cuando vamos a hablar de política, o más bien politiquilla, le corresponde mejor esa palabra, politiquilla local, un tal Samuel García, se llama, ¿no? Es galleta, es masa. Dulce, son gorditas, son muy ricas. Un Samuel García le criticaron algo y lo primero que hizo fue sacar un video respondiendo al siguiente día en la mañana. O sea, ni siquiera estás dejando el espacio para que todo se tranquilice y ya estás contestando. Obviamente nadie le creyó. Es muy rápido. Si haces una respuesta demasiado rápida, caes en eso, en que te ves como una persona que es fácil de provocar. Es decir, débil de carácter. No tienes la seguridad en ti mismo. Tienes que responderle a todos porque tienes miedo que la gente piense que es cierto lo que dicen de ti. Y eso pasa. Siempre va a haber alguien que diga algo de ti. Y yo prefiero el silencio. Yo no otorgo con mi silencio. Al contrario. Entonces, para mí ese dicho, el que calla otorga, es de aquel ignorante que considera que debe hablar, que debe responder. Sigamos. Dice, el gran mal de la ira es que no atiende razones. Eso es cierto. ¿Es la ira de libre elección nuestra o ajena y superior a nuestra voluntad?
¿Es espontánea o surge por accidente? ¿Tú qué contestarías, Elliot? Lo voy a volver a repetir. ¿Es la ira libre de elección nuestra? O sea, decidimos nosotros de repente estar enojados. O sea, yo digo, estoy bien ahorita. Y al siguiente minuto, ¿sabes qué? Ahora yo voy a estar enojado y le respondo mal a todo el mundo y le digo sus verdades. O ajena y superior a nuestra voluntad. ¿Es espontánea o surge por accidente? O sea, que espontánea que viene de uno mismo o surge por accidente, sino por algo que pasó afuera de mí. A eso se refiere. ¿Tú qué dirías, Elliot, sobre estas preguntas? Pues yo creo que surge por accidente, surge por situaciones que pueden ser externas a nosotros o pueden no serlo, pero creo que siempre para ocasionarla hay un factor exterior a nosotros, un factor externo a nosotros, y yo sí creo que pues no es una decisión, o sea, surge espontáneamente. Sí, instantánea. Sí, Antes estás bien y luego de repente estás mal. O no, más bien, no la eliges. De ajá. repente te llega y no la puedes parar. Ah, aquí es donde hay que distinguir lo que es la emoción y la pasión. Cuando es pasión, es algo que se padece. Dice, el alma es pasiva respecto a la ira, dice Séneca, donde resulta que la pasión consiste no en emocionarse, sino abandonarse a una sensación puramente accidental. O sea, tú te dejas llevar por un sentimiento que te provocó algo ajeno a ti, que es lo que estabas comentando. Y la emoción es algo que surge de ti. Y para Séneca, él no podría estar de acuerdo que la ira sea algo humano, sino que es algo provocado en el humano. La emoción es algo que proviene de ti. Y él no aceptaría esto, porque aceptaría que entonces que el alma y que el espíritu es vicioso. Y para un corporalista del alma, esto no podría ser. El espíritu y el alma son virtudes, son lo que nos, como igual que Platón, lo que nos relaciona con Dios, lo que nos relaciona con la razón. Por lo tanto, es un aspecto divino el hombre. No, por lo tanto, no consiste en ningún vicio, no contiene ningún vicio, no es parte de, ni siquiera como analogía, o sea, relación a, sino como lo opuesto. Entonces, para Seneca, no es una emoción, es una pasión, algo que una emoción, perdón, un sentimiento o algo por lo cual nos dejamos llevar, nos apasionamos, nos dejamos llevar. Esa es la postura en cuestión de la ira. Es la diferencia en cuestión de emoción y pasión. Abandonarse a una sensación puramente accidental, algo que está fuera de. La ira franquea los límites de la razón y la arrastra consigo. Eso es interesante porque pues cuando te enojas y te dicen las razones y no las aceptas. Emociones, inclusive cuando tú piensas, no piensas acorde a esa razón. Buscas justificaciones para seguir estando enojado. Eh, Me perdí porque no le estoy, hay que siempre ponerle ¿dónde andas? Porque si no te pierdes. El alma es pasiva ya, la ira franquea sí ya, la emoción es al principio involuntaria. Es algo así como la precursora, el anuncio y el amago de pasión. Aparece después de un átomo de voluntad, o sea, cualquier cosita, de la que todavía puede triunfarse fácilmente. O sea, cuando aparece, todavía tienes la opción de calmarte, de ceder, de contar del 1 al 10 y tranquilizarte. Con la ira, ya el hombre no es dueño, ya cuando te enojaste, ya que no contaste a 10 y te dejaste llevar, el hombre no es dueño de sí, se venga. No por creerlo necesario, sino porque quiere. Cuando te vengas es para poder llenar ese espacio, o más bien,
Buscas esa retribución no porque haya una necesidad, por lo general la venganza no es necesaria, ni es útil, ni es conveniente, sino porque tienes el gusto, el placer, el deseo de vengarte. Por eso dicen que la venganza se sirve fría, pero el hecho que digan que se sirve quiere decir que da placer consumirla. Y luego, bueno, ya aquí ya empieza a hablar sobre cómo curarla o cómo evitarla. Este, para él dice, está lo que hay cosas que impiden que nazca la ira y obviamente pues es una vida de virtud, es una vida del sabio, lo que ya comentamos. Y, y, lo, y aquello que hace, que te ayuda a evitarla una vez que ya nació dentro de ti. Hay dos clases, a eso se refiere. Dice, otra cita, la causa principal y toda poderosa es la costumbre, para evitarla, que una vez arraigada alimenta el mal constantemente. Cambia la naturaleza es bien difícil. Cuando dice la causa principal y toda poderosa es la costumbre de la paz, se refiere. O sea, de educación. Cuando los padres nos educan de forma correcta, cuando la escuela, los maestros nos educan de forma correcta, no nos dejamos llevar por las pasiones. Es decir, que ya está hablando de una educación que se dedica también a poder controlar el ánimo. Es algo que está ahorita en la actualidad, en la que los psicólogos nos dicen, hay maestros que tienen que llevar psicología, hay psicólogos que trabajan en las escuelas para tratar a los alumnos, para hablar con los alumnos, para educar a los alumnos, para poder estar conscientes, para que los muchachos estén conscientes de que, hey, saber conocerte, saber trabajar en ti, saber hacer la introspección y lidiar con tus emociones, porque o tus pasiones, cuando estás en la edad de la infancia, la pubertad y la pubertad, pues todo está descontrolado, no sabes dominarte. Y la idea es dominarte, controlar estas emociones, controlar estas pasiones. Entonces, para él es la educación, es la costumbre que se da en el hogar, pero también la educación que se da por medio del maestro o en la escuela. Obviamente él no habla de la escuela, pero sí habla de la educación. Lo más útil será, repetirnos, asentar desde la primera infancia las bases de una sana educación. Bueno, ya hice ese comentario. Esa es la cita. Y dice que ya que te enojaste, o sea, para poder evitarla, para que no suceda la ira, educación. Pero si ya te enojaste, si ya estás del otro lado, el mejor remedio es el tiempo. ¿A qué se refiere con el tiempo? Nosotros decimos contar hasta 10, como ese anuncio del Canal 5 que era muy común, cuenta hasta 10. O cuando te separas por una cuestión muy negativa con tu pareja, pues lo mejor es cortar de llano y ya no volverla a ver, cortar Facebook, cortar Instagram, etcétera, 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 y les hablas. Y que tus amigos en común no te hablen tampoco. Y si te hablan, les dices, nada más no me hables de ella. Pero es lo más sano. Y es la mejor forma más rápida de poder superar esa cuestión. Y más si hubo una cuestión en la cual te provoca ira. No enfrentarte a esa situación. Pero no enfrentarte, no a esa situación, sino enfrentarte a esas pasiones. O más bien, no, está mal dicho. No dejarte llevar por esas pasiones. Tú lo mejor es alejarte de esas pasiones. ¿Y por qué nos afecta tanto la injuria a un enemigo? Eso ya lo comentamos, pero lo vuelvo a comentar aquí. Es consecuencia de un excesivo amor propio. No creemos inviolables aún para nuestros enemigos. Un excesivo amor propio, cuando hay mucho ego de parte nuestra. Fíjate, ya está hablando de eso, del egoísmo, ya está hablando de que cuando nosotros, excesivo amor propio, hay demasiado ego, hay demasiada vanidad, no aceptamos que digan cualquier cosa de nosotros. Inclusive a veces que digan cosas buenas. Hay gente que se enoja que le digan cosas buenas. Hay demasiada vanidad ahí. Entonces hay que saber lidiar con esos vicios del alma, con esos vicios
de la personalidad. Es bueno corresponder a un beneficio con otro. No lo es devolver la injuria por injuria. En el primer caso hay que ruborizarse. Cuando te va bien, no hay que, no hay que hacer levantar tu vanidad, sino que pues, hay que mostrarte humilde entre el éxito. Y, y si, o sea, si eres vencedor, si te va bien, pues no dejarte llevar también tampoco por eso. Con un igual, sigo leyendo, con un igual, la lucha es dudosa. Cuando estás enfrentándote a alguien. Con un igual, la lucha es dudosa. Con un alguien superior, hay temeridad. Y con uno inferior, es cobardía. Entonces lo mejor es no atacar a nadie. Que sea igual a ti porque no sabes si vas a ganar. Que sea superior a ti porque pues, lo más probable es que vas a perder. Y con un inferior a ti porque es cobardía. Que obviamente le vas a ganar. La ira es el camino, otra cita, la ira es el camino más corto que pueda conducir a la locura. Pues sí, prácticamente el que es iracundo, pues parece siempre que está loco. O cuando estás en ira, pues estás en un momento muy loco. Un gran corazón, seguro de lo que vale, sigamos con el tema de la autoestima, no se irrita ni se venga, pues no siente injuria. Las acciones de las virtudes es la misma, es la misma en el sentido o sea, en la ira, en el sentido de que se expande, extienden su bondad alrededor. La ira, cuando te enojas, también provoca que los demás se enojen. Pero cuando tú eres bondadoso, esa bondad también se extiende a los demás. Elegir, pues, bueno, en cuestión del tema para alejar la ira dentro de ti, dice elegir, pues, personas sencillas, fáciles, moderadas, que no provoquen la susceptibilidad de nadie con sus ocurrencias y que pues, sepan sufrirlas. O sea, tener amigos que no se van a enojar por cualquier cosa, que no sean inestables emocionales, que sean más sólidos. Y si tienes amigos de esa forma, pues hablar con ellos. No permitáis nada a la ira. Me gusta mucho esta cita. No permitáis nada a la ira, porque ella capaz de permitírselo todo. O sea, si le das paso a que la ira entre dentro de ti, ya que estás en la ira, haces cualquier cosa. Pero ella sola. O sea, tu razón se apaga y la ira comanda y puede hacer cualquier cosa. Lo peor de lo peor. Cuando tú estás en un momento de razón o en un momento de templanza, de prudencia, pues para nada te permitirías hacer algo negativo. Una sola cosa puede tenernos en paz y es la mutua tolerancia. Palabra que pues en el occidente se seguirá usando. A mí no me gusta la palabra tolerancia porque la tolerancia implica que estás aguantando y llega al punto en que revientas. No me gusta la tolerancia. Me gusta más la palabra usada por Juárez, respeto. Porque respeto implica entendimiento y entendimiento implica conocer y ser empático con los demás. El tolerante, la tolerancia, que es una palabra muy común en la modernidad de los liberales, no implica entendimiento, no implica conocer, no implica ser empático, implica tú estar de tu lado, yo estar de mi lado, no te me acercas porque si no podemos reventar esta poca tolerancia que hay entre nosotros. Por eso no me gusta el concepto de tolerancia. Prefiero el de respeto. Y bueno, esos son las citas que encontré muy interesantes de la ira, que prácticamente explican también su forma de pensar. Pero también hay otras citas de otros textos. Por ejemplo, dice, el destino del hombre es ser feliz. Buena es la condición de nuestro nacimiento. Entonces él considera que contrario a muchos pesimistas, filósofos pesimistas, que el hombre es malo por naturaleza. Él considera lo contrario. Le hace una cita a otro pensador que se llama Demetrio y dice, que dijo él, para mí ninguno me parece más infeliz que aquel a quien jamás sucedió cosa adversa,
porque a este tal nunca se le permitió hacer una experiencia de sí mismo. Aquí está hablando de las personas que se quejan de que les pasan cosas malas. Y él dice, pues qué bueno que te pasó algo malo porque así te están concediendo experiencia de ti mismo y ser capaz de enfrentarte a esa situación y ese tipo de situaciones. La persona que nunca se ha enfrentado a nada, la que vive en esas burbujas, ya sea por la familia, ya sea por la sociedad, ya sea por la educación. Por ejemplo, las escuelas, por ejemplo, son burbujas grandes. Las redes sociales son burbujas chiquitas, pero son burbujas. Esas personas pues no saben enfrentarse al mundo real. Me acuerdo de mis alumnos que les preguntaba que si habían viajado en camión y decían que no, o que se conocían aquí Morelos, que es una calle muy comercial aquí, y pues no la conocen, entonces no distinguirían de una persona que les va a robar en la calle. Si están en la calle por alguna casualidad, si no están en el carro de sus papás o en su carro, y no sabrían distinguir, no sabrían cómo vestirse. Y inmediatamente notamos cuando alguien no sabe estar en la calle. Y eso está mal, porque debería ser capaz de estar en cualquier ambiente. Y fíjate, él no está muy de acuerdo con esa postura de que sus dioses son romanos, no es cristiano. El mal, las cosas malas que te suceden, no es porque al final te van a suceder cosas buenas. Sus dioses provocan tragedias a las personas, a todo tipo de personas, y inclusive tanto en vida como en muerte. Entonces, no quiere decir que si te va mal, no quiere decir que te va a haber una recompensa después. Esta es la espiritualidad en la que él vive. Entonces, él dice, si te pasó algo malo, qué bueno, disfrútalo, porque pues, te va a dar experiencia. Y no esperes que te vaya a ir bien. Al contrario, mejor esperas lo malo, lo cual es una forma de enfrentarnos a la vida, algo que tú ya más o menos habías comentado. El vivir siempre con felicidad y el pasar la vida sin algún remordimiento de ánimo es ignorar una parte de la naturaleza. Lo malo siempre va a estar con nosotros, va a haber tristezas, va a haber pesares, es imposible. Y si sucede, no eres una persona completa, estás viviendo, eres un ser a la mitad, solo vives lo bueno. Y sobre el tiempo, sobre lo que tú habías comentado, en el penúltimo de los textos que te mandé, dice, el tiempo que tenemos no es corto, sino que nosotros lo hacemos corto. Nosotros, al dejarnos llevar por la flojera, al estar desorganizados en cuestión de las cosas que tenemos que hacer, hacemos que el tiempo sea corto. Al distraernos de otras cosas, de las cosas que realmente queremos hacer o deberíamos hacer, se acorta el tiempo. Él está en contra de decir que la vida es corta. No, hay mucho tiempo en la vida, pero es cómo te organizas y qué decides hacer con tu vida, qué acciones hacer, es lo que hace que podamos aprovechar el tiempo que vivamos. Y dice, bienaventurada la vida en lo natural. Bueno, él es naturalista. Como ya habíamos mencionado, no vamos a ser buenos porque hay un final feliz para nosotros después, sino vamos a ser buenos porque es el elemento natural que está dentro de nosotros, de la sociedad, etc. Por eso yo había comentado que es un naturalista respecto a la moral. No es cristiano y no es platónico en ese sentido, en el que el ideal es ya después de muerte, ya vamos a poder conectarnos otra vez con Dios, con el ideal, con lo etéreo. Entonces, porque en la muerte, para los romanos, en la muerte puede ser beneficiosa como negativa.
puede ser una tragedia también, y en la vida igual. Entonces, nosotros debemos tener una vida en la cual, te la comentamos, hay que dejarnos, no, hay que usar la razón, acercarnos a las virtudes, ser bondadosos con los demás, tener un ánimo templado, ser prudentes en las acciones que hacemos, seguir las virtudes. Que el sabio, que es este ídolo que tiene Séneca, el sabio es el capaz de hacer todo esto. Pero es muy difícil, es muy difícil. Él tuvo también sus excesos y esa es, de hecho, es la razón por la cual ya Nerón no creyó en él y lo mandó a matar. Pero aún así, muchas cosas que él hizo en cuestión del gobierno, pues fueron necesarias y muy dignas. Sus escritos son muy leídos durante el humanismo y renacimiento. Es necesaria su lectura para los liberales, que después conoceremos en la modernidad. Es naturalista, Rousseau es naturalista. Rousseau es un elemento muy importante en la educación moderna. Entonces hay que reconocer que dentro, o bueno, que en la lectura de Séneca están estos elementos. Y pues terminamos de hablar de esto, lo que tengo ahorita de Séneca. ¿Quieres comentar algunas cosas de Marco Aurelio? Ya para Sí, terminar. ¿Leíste sí, Marco está Aurelio? bien. Fíjate que no leí las meditaciones. Aquí lo tengo, de hecho, pero no lo he leído. Es también una Eh, lectura muy amable. Lo recomiendo bastante leer Meditaciones de Marco Aurelio. A diferencia de Séneca, él sí fue un emperador. Sale en la película Gladiador, al principio, el viejito que se muere al principio. Uno de sus nombres es el emperador filosófico, el César filósofo, el emperador filósofo. Él vivió un poquito, mucho después, pero todavía no tan lejos, 121 al 180 después de Cristo. Su familia era española, pero él nace en Viena, lo que ahorita es Austria. Claro que en esa época no se llamaba Austria, Viena tampoco, ni existía Austria. Este, y él, eh, por su capacidad, fue adoptado por una persona del mismo nombre y lo llevó a convertirse en una persona importante en la política y después, obviamente, en el emperador de Roma. Su lectura es más amable, no es tampoco es ordenado, tampoco es sistemático, tampoco hay un método. Son comentarios, son comentarios que se le ocurrían y los iba anotando. No hay una filosofía per se, sino hay un pensamiento muy moralista sobre cómo hay que vivir la vida, muy cercano también a lo que hemos platicado de Séneca y Cicerón. Sobre algunas citas. Aquí a la mano dice, todo mi ser se reduce a esto, la carne, el espíritu, la facultad rectora, o sea, la razón. No creas que seas más ventajoso morir al cabo de muchos años que mañana mismo morirás. Considera siempre las cosas humanas como efímeras y ruines. Para él también divide lo que es el alma, el espíritu, con lo humano, relaciona lo humano con los vicios y el alma o el espíritu con las virtudes. Haz por semejarte al peñasco batido sin cesar por las olas. O sea, que te parezcas a ese peñasco. Permanece inmóvil y a su alrededor desmaya la efervescencia del agua. O sea, sé como esa roca que es capaz de persistir ante tanto golpeteo y tanto golpeteo del agua. Muy parecido a la ideología que trae Rocky en la sexta película,
que no importa qué tanto te peguen, lo que te hace ser honorable es que te puedas parar. Este, Otra cita. La razón y el arte de razonar son ciertas facultades que se bastan a sí mismas y a las operaciones que les incumben. Empiezan a obrar por un principio propio y caminan derechamente al fin que se han propuesto. Por esto, tales acciones se llaman acciones rectas, vocablo que refleja lo recto del camino que siguen, y la palabra que usa es catórteses, que significa acciones rectas. Dice, nada ocurre al hombre que no pueda sobrellevarse naturalmente. También es naturalista como Séneca. Las cosas no tienen por sí mismas contacto alguno con el alma, no tiene acceso al alma, no pueden modificarla ni ponerla en movimiento. Ella sola se modifica y se pone en movimiento por sí misma. Dice, lo que no es nocivo a la ciudad no perjudica tampoco al ciudadano. Cuantas veces te viniere la sospecha de que te han perjudicado, sírvate de esta verdad. Si esto no perjudica a la ciudad, tampoco yo he sido perjudicado. La inteligencia del universo es sociable. Así ha creado los seres de baja esfera con respecto a los de superior calidad y ha condicionado a los superiores los unos a los otros. Así son lo que va escribiendo Marco Aurelio. Son pequeños párrafos en el que da sentencias. La mejor forma de vengarte de los que te injurian es que no los imites. O sea, muy, muy al estilo de Séneca, pues, para empezar, en silencio. La razón que gobierna el mundo sabe por sí misma en qué disposición se halla, qué hace y de qué materia. Es pues la conciencia, la capacidad de ser conscientes de lo que está pasando alrededor, de lo que eres. Dice, quien ha visto el presente lo ha visto todo. Todo lo que sucedió desde la eternidad y lo que sucederá por toda la eternidad, pues todas las cosas tienen la misma naturaleza y la misma fisonomía. Todo está hecho de lo mismo, al parecer, según Marco Aurelio. Un pensamiento muy común en el pensamiento que no es cristiano. Mi ciudad y mi patria en cuanto Antonino es Roma, pero en cuanto hombre, el mundo, consiguientemente, perdón, lo leí mal. Mi ciudad y mi patria en cuanto Antonino es Roma, pero en cuanto hombre, el mundo. Consiguientemente, los intereses de estas ciudades son mis únicos bienes. O sea, yo y mi ciudad. ¿Qué más? ¿Hay un comentario, Leot? ¿Me encuentra otra cita? Pues yo tengo entendido que estas citas, bueno, estos pensamientos no los escribía con la intención de hacer un libro, sino los escribía para él. Sí, por eso se llaman meditaciones. Sí. Es una introspección que lamentablemente se perdió en la época medieval, en la época cristiana, porque no dejaban que la gente, inclusive los sacerdotes, inclusive los monjes, supieran leer y escribir. Se tardó para que les dieran acceso al aprendizaje de la lectura y la escritura. Los únicos que sabían eran los jefes de algún monasterio o de alguna, pues sí, de algún monasterio, que era el que leía la Biblia, las Sagradas Escrituras, o bueno, como así las llaman, y los demás las repetían. Él las leía y los demás las repetían, y así se las iban aprendiendo. Después, y bueno, cuando obviamente estaba cercana a su edad de morir, pues había una alumna que le enseñaba a leer y escribir. Y así continuaban la tradición. Pero después llegó un punto en el que esta gente empezó a exigir la necesidad de escribir y leer. Pero estamos hablando de 1100 después de Cristo. Ya habían pasado muchas cosas. Entonces es un gran periodo en el cual
a partir de la creación de la Iglesia Católica, que es 300 después de Cristo, hasta 1100 y cacho después de Cristo, son muchos años. La gente no tenía la capacidad de leer y escribir, o no se les daba la oportunidad. Entonces esta forma de escribir, de tener introspección, este tipo de libros, este tipo de trabajo, de desarrollo del conocimiento, de desarrollo de ideas, de filosofía, de lectura, del debate. Ellos tenían muchas preguntas, ellos tenían muchas dudas, estos monjes, y a través de ellos fue apareciendo pues la creación del diario, por ejemplo, que ya que aprendieron, pues se dedicaron a escribir lo que sentían, lo que pensaban y lo que discutían. Y obviamente ya empezaron a leer, ya pudieron tener acceso después a los libros, tanto romanos como griegos. Lo que provocó pues lo que ahora conocemos como humanismo. Obviamente no en todos los lugares, no, o sea, hubo sus excepciones, obviamente, pero, por ejemplo, o sea, dices, entonces, pero sí había poesía, hay poesía épica en el 600, en el 700, en el 800, es que era cantada. Y cuando algo se hacía muy famoso, para conservarlo, el que sí sabía escribir lo pasaba por escrito y así se conservaba, pero los que lo creaban no lo escribían, lo cantaban y así lo pasaban. Se pasaba de memoria, de generación en generación. Muchas cosas, pues obviamente fueron transformándose. Cuando pasas de generación en generación, pues transforman. El cantar lo que hablábamos la vez pasada de Rondán, que es el francés, y el español, el music, estaba en verso porque era oral, era un canto oral. Después se escribió. Y esas son las versiones que tenemos. Entonces se habla de que pues, no son las versiones, igual que le pasó a Homero, no son las versiones completas, o tiene sus cambios. Entonces, sí le hizo un gran daño el cristianismo, del cual hablaremos después. Después, fíjate que hay que hablar entonces, sí, ya hablamos de los romanos y hay que tener en cuenta que pues de los romanos pues está esta visión, tienen muy en cuenta lo que es el pueblo, lo que es el Estado, lo que es el aspecto de las leyes, como se nota en Cicerón con la República, pero también está el aspecto de la introspección y con la meditación de Marco Aurelio y con los tratados filosóficos en Séneca. Es un pensamiento que ahora se le reconoce como el pensamiento liberal, que se va a sepultar y va a dar el salto hasta muy posteriormente hasta el humanismo, hasta 1300. Entonces, mientras las discusiones las vamos a ver en San Agustín, las vamos a ver con los musulmanes y los judíos, porque ellos sí podían discutir, ellos sí podían escribir, ellos sí podían leer. No tenían la iglesia encima de ellos diciéndoles que no. Perdón. Y luego el salto hasta Tomás de Aquino. Entonces, San Agustín, ¿por qué? San Agustín estaba en un momento en el que todavía la Iglesia Católica no se esparcía completamente, tampoco su ideología no está súper bien establecida. Y a él le tocó discutir, le tocó con otros con otros cristianos, pero que pertenecían a otra secta. Santo Tomás de Aquino es otro tema, es posterior. Él ya está súper establecida, entonces sobre las sumas teológicas y la lectura que hizo de Aristóteles para poder crear un pensamiento católico mucho más establecido, con mucho más orden, más sistemático y obviamente filosófico. Entonces, pues, esa sería la evolución del pensamiento católico en pocas palabras, pero obviamente lo vamos a platicar. Pero lo que sigue primero es lo último del pensamiento
griego, que es el neoplatonismo, con Plutarco, no Elías Calles. Pero bueno, de los romanos por ahora es todo. ¿Qué tal? Pues es interesante ver que tengo entendido que aquí es donde, pues no termina, pero en cierto sentido sí termina, el periodo helenístico. Sí, es romano helenístico, sí, sí, sí. Entonces es interesante ver cómo va cambiando. Digo, no he leído las meditaciones de Marco Aurelio, pero sé que es un pensamiento un tanto distinto, porque Marco Aurelio también era estoico. Sí, claro que sí, era estoico, pero porque esa es la tradición de la filosofía romana. Sí, entonces, justo por eso, o sea, por el hecho de que era tradición No sé por qué dije Plutarco, y así como que, ¿por qué me acordé de Plutarco? Es Plotino, latina. es Plotino, el neoplatónico, y así como, y dije el chiste de Plutarco Elías Calles, pero espera un momento, y yo así como que, a ver, espérate, así no se llama, es Plotino. ¿Decías? Que sí, decía que como que entre Séneca y Marco Aurelio sí hay un cambio, más sigue siendo el mismo, eh, se me fue la palabra, estoicismo. Sí, 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 hay un estoicismo muy fuerte, muy imperante, es muy marcado, tanto porque son figuras públicas, porque acuérdate que tienen que mostrar que hay cierta, este, o sea, representan al pueblo, entonces no pueden aparecer, no deben de tener una ideología de vanidad ni de Claro, riquezas, tienen que tener una ideología, no de pobre, pero sí una ideología en la cual debe haber un equilibrio y donde no buscan las riquezas, etcétera. Entonces no nada más es un estoicismo económico, es un estoicismo moral, porque también la primera donde el emperador se enoje, el César se enoje, pues no nada más puede provocar una guerra, sino puede matar la mitad del Senado. Entonces, por ahí está también un lado, son figuras públicas. Y por el otro, porque aman la filosofía griega, aman esta escuela, aman sus escuelas, la cínica, la escéptica, la platónica, la aristotélica, sus lecturas, o sea, cuando Séneca lee a Cicerón, pues lo considera un gran maestro. Y eso, aunque aunque sea más viejo, pero considera más grande a Platón y Aristóteles. Ellos son los creadores de la filosofía. Y, y ellos son, sí, repetidores, pero tienen elementos que los hace ser diferentes, únicos, porque traen esa filosofía al elemento público y al elemento eh, de introspección, que pues por eso se llama las meditaciones. Y pues en Séneca pues se dedica a la ira. sí, es muy interesante ver, bueno, analizar estos tipos de pensamientos. Me llama mucho la atención que es justo, o sea, empezando la filosofía romana, ya adoptan pensamientos de filósofos anteriores a ellos. O sea, justo empezando es cuando ya adoptan pensamientos de filósofos diferentes, de filósofos anteriores que, que pues influyen muy fuertemente en en sus doctrinas. Y así podemos encontrar la conexión con los griegos. Y a partir de ahí, los que lo leerán después también encontrarán esta conexión. Entonces, si lees a un romano, te vas con los griegos, porque ellos hablaban de estos griegos. Si lees Claro. a un griego y continúas el camino que van realizando, pues te vas a encontrar con los romanos.
Pero bueno, los romanos es una escuela pequeña comparada con la escuela griega, porque en la escuela griega igual no nos metimos, pero están los escépticos, están los cínicos, están los estoicos, hay muchas sectas filosóficas. Sí. Eh, está lo que se hizo en el liceo después de la muerte de Aristóteles, está lo que se hizo en la academia después de la muerte de Platón, está el eclecticismo, está eh, un neopitagorismo que sucede después de la muerte de Aristóteles, después de los romanos, eh, y pues termina en lo que es el neoplatonismo con Plotino, eh, que es que es ya ahora sí se mezcla ahora sí todo, o sea, la ideología de Platón con la filosofía romana, las demás filosofías griegas y y con estos nuevos, con todo esto nuevo que está ocurriendo en el mundo con este gran imperio romano, en el cual todos quieren aprender de todos. Aparece la biblioteca de Alejandría y mucha gente empieza a leer muchos libros de todo el mundo. Y se da un gran conocimiento y un gran florecimiento que lamentablemente desapareció. La mayor parte de estos libros desaparecieron. Entonces, un gran revés en el conocimiento y en el pensamiento humano. ¿Y qué pasó con la muerte bueno, no la muerte, pero pues con el fin del imperio romano, el del occidente, porque el oriente todavía aguanta un rato más, pues es un oscurantismo. Se hace fuerte la Iglesia Católica y crea una época medieval, una época católica en la que pues denegaron el uso de la ciencia. Y poco a poco, ellos mismos, primero ellos mismos se dieron el permiso, después a la gente con dinero, a los nobles, y ya hasta la modernidad, y ahora sí cualquiera tenía permiso de leer, de escribir, de pensar, y de utilizar esto como un medio para poder transformar el mundo, lo cual provocó las revoluciones. Tal vez tuvieron razón en guardar, porque iba a provocar problemas. Y lo causaron, pero porque pues también había mucha injusticia. Pero bueno, pues fue un placer, Elliot. Igualmente. Siempre es agradable hablar de este tipo de cosas, aunque algunas sean trágicas. Pues sí. Te recomiendo bastante, aparte de todas estas lecturas, agarrarte una historia general, universal, Okay. porque pues así ya, si te digo fin del principio del humanismo, ya sabes en qué siglo, y pasó esto primero, y pasó esto, aquello, personajes importantes, etcétera, etcétera, aunque no sean filósofos, saber cuándo son las cosas. Yo leí todo eso, pero pues no soy una enciclopedia con patas, se me van a olvidar las cosas, obviamente. Hay demasiado. Y pregúntale a un historiador y también es demasiado. Entonces, al que es filósofo o al que le interesa la filosofía, también tiene un, una gran mochila llena de libros de historia atrás de él. Este, es muy interesante la filosofía romana, es muy interesante la historia del pueblo romano. Es ese gran imperio que moldeó el occidente. Mucho le debemos a este imperio, nuestro lenguaje, nuestra religión, nuestra educación, nuestra forma de gobierno, las leyes, y también mucho de nuestra cultura popular, tanto en literatura, tanto en cine, etcétera, proviene de cosas que pasaron en Roma, tragedias que realmente pasaron.
hombres hermanos que se mataban entre sí por el poder, madre que el Nerón fue matricida, mató a su mamá por el poder. Estas tragedias nada más las podías ver en los Césares del Imperio Romano. Y pues Shakespeare se inspiró para crear grandes obras aquí también. De ahí también, perdón. Entonces, es muy, muy, muy interesante lo que pasó. Y el fin de Roma también es muy interesante. Y cuando hablemos de San Agustín, vamos a volver a hablar de eso, porque su gran obra, Ciudad de Dios, y se hace que hay que hablar de las confesiones, pero su gran obra, Ciudad de Dios, es una respuesta a esta situación en la que Roma se acaba, se va a acabar. El fin del mundo, para ellos es el fin del mundo. Entonces, el apocalipsis. Entonces, eso se marca en la Ciudad de Dios de San Agustín. Pero bueno, eso ya después lo platicaremos. Así es. Pues bueno, nos despedimos. Gracias por escucharnos. Gracias Gracias, Elliot. Nos vemos. a ti.